Iglesia, qué bueno que estás con nosotros. Te invito a que ores. Padre, te damos gracias por tu amor incomparable, Señor. Gracias porque nos ayuda, Señor, a ver el propósito que tú tienes claramente para nuestras vidas, Señor. Que tu voz resuene en nuestros corazones, que tu voz, Señor, que nos da vida, Señor, que nos sostiene, que nos bendice, nos lleve, Señor, a conquistar lo que tú has tenido para nosotros, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor. Hoy te doy gracias por tu iglesia, Señor, y te pido que nos ayudes y que tu palabra penetre en nuestro corazón y en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, es una realidad que en este tiempo de un mundo digital, una revolución digital, pues hayan cambiado muchísimas cosas. Estamos expuestos continuamente, diariamente, a una revolución digital que está cambiando las maneras de pensar, que está cambiando las maneras de hablar, de escribir, de comunicarnos, de tantas cosas impresionantes que se están viviendo en estos últimos tiempos. Y es bien claro que las redes sociales han tenido un impacto en nuestras generaciones, en esta generación de una manera impresionante. Y yo aquí saqué algunos datos acerca de las redes sociales que más suscriptores tienen en sus redes. Y yo quiero decirte que, por ejemplo, Facebook es la que tiene más de 3,000 millones de usuarios en todo el mundo. Le sigue YouTube con más de 2,600 millones de usuarios. Le sigue WhatsApp tiene más de 2,000 millones de usuarios. Instagram que tiene más de 1,500 millones de usuarios. Y TikTok que tiene más de 1,000 millones de usuarios. Esta forma de comunicarnos, esta forma de comunicarse entre las generaciones, esta manera de hablarnos en este tiempo que podemos escuchar pensamientos de personas que viven en Europa, en Asia, en África, en Sudamérica, en todas partes del mundo, que podemos tener una comunicación, que podemos ver videos que se vuelven virales, que son chistosos en muchas ocasiones. Ha creado que hay una completa revolución en nuestra manera de cómo nos estamos comunicando, y es innegable que este tipo de comunicación también está afectando y está cambiando muchas cosas en este tiempo. Hay voces que pueden influenciar para bien, pero también hay voces que te pueden influenciar para hacer lo que no es correcto, lo que no agrada a Dios. Pero todas las voces que escuchamos en este tiempo necesitamos siempre pasarlas por el filtro que es la presencia de Dios, que es la palabra de Dios, que es el consejo de Dios. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 10, 27-29. Y aquí en la palabra del Señor nos da un poco de luz acerca de la cual es la voluntad del Señor. Dice: mis ovejas escuchan mi voz. Aquí vemos claramente Jesús está hablándole al pueblo, les está hablando a sus discípulos y les comienza diciendo: mis ovejas escuchan mi voz. Hay una voz que nos da vida, hay una voz que nos da libertad, hay una voz que nos bendice, hay una voz que nos llena de plenitud, y esa es la voz del Señor. Y dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Sigue diciendo el versículo que sigue, dice: les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos y nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Aquí vemos cómo Jesús comienza a decir acerca del poder de su voz, y que su voz da vida y que sus bendiciones traen vida a su iglesia. La pregunta en este tiempo es: ¿qué voces estamos escuchando? ¿Qué voz es la que yo estoy escuchando? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o estoy escuchando la voz de los influencers, la voz de las personas que tienen un sinfín de seguidores y comienzan a dar consejos, pero muchas veces esos consejos no traen cosas positivas a nuestras vidas, sino traen cosas negativas? Y es
Y es así porque hay voces negativas y hay voces positivas en este tiempo. En todo tiempo siempre han existido personas que han influenciado a otras personas, ya sea por su personalidad, ya sea por su poder económico o por su poder político. Las voces que tienen esta influencia sobre las personas siempre tienen como ciertos atributos que llama la atención de los demás. Por ejemplo, son personas carismáticas, tienen cierto liderazgo, tienen talentos como tocar un instrumento, como cantar muy bien, jugar un deporte de forma brillante, saberse comunicar, ser un gran orador. Su aspecto físico también muchas veces impacta en este tipo de comunicaciones, en este tipo de personas que se le han llamado influencers y que están impactando a nuestras generaciones en su forma de comunicarse, pero muchas veces sus voces no son las correctas para que tú y yo escuchemos sus consejos, ¿no? Y yo quiero ir a la palabra de Dios, lo que el Señor tiene preparado para nosotros, y nos alerta de estas voces. Dice: no todas las voces que provocan en nosotros cosas positivas. Y en el libro de Números yo quiero platicarte un poco la historia del pueblo de Israel cuando fue sacado del pueblo de Egipto con poder y con autoridad, con riquezas, con maravillas. Ellos vieron las maravillas de parte de Dios y iban a entrar a la tierra que Dios les había prometido. Yo quiero decirte que el transcurso de Egipto a la tierra donde Dios les había prometido era un viaje realmente corto. Pero cuando antes de entrar a la tierra prometida, el Señor habló con Moisés y le dijo: envía espías para que vayan y reconozcan la tierra. Y entonces dice la palabra del Señor que llamaron a un príncipe de cada tribu, a un líder principal, y mandaron 12 espías a esta tierra. Y cuando recorrieron la tierra, se dieron cuenta que la tierra, lo que Dios les había dicho, verdaderamente era increíblemente buena. Y ellos, dice la palabra del Señor, que cuando llegaron a un lugar, cuando cortaron un racimo de uvas, tuvieron que hacerlo entre 2 personas porque eran grandísima el fruto que había en ese momento. Pero entonces las promesas de Dios son reales. Entonces en Números capítulo 13, versículo 25 al 27, vamos a ir leyendo y nos va a ir dando un poco más de luz acerca de todo esto. Dice que después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. Regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto del Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Y seguimos leyendo, seguimos avanzando. Dice: eso fue el informe que dieron a Moisés entre la tierra la cual enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundantemente, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de fruto que allí se produce. Entonces están dando un reporte perfecto. Seguimos leyendo el siguiente versículo, por favor. Y dice: sin embargo, el pueblo que habitaba es poderoso y sus ciudadanos son grandes. Sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, a los descendientes de Anac. Seguimos leyendo. Dice el siguiente versículo: los amalecitas viven en el Negev, y los hititas y los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Regresan los espías y dan el informe y comienzan diciendo: la tierra verdaderamente es buena, la tierra que Dios nos prometió es lo que Él dijo, una tierra de bendición, una tierra de provisión, una tierra prometida donde fluye leche y miel. Es una gran tierra. Pero también se escucharon otras voces que dijeron: pero hay gigantes, pero hay ciudades fortificadas, pero ahí habitan estos, ahí habitan lo otro. Y comenzaron a escucharse voces también de miedo, voces de alerta, voces que generaban en el pueblo angustia en su corazón. Y sigue diciendo en el versículo número 30, las influencias viene Josué y viene Caleb y les
comienzan a alentar al pueblo. Dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podremos conquistarla. En nuestra vida siempre vamos a encontrar situaciones en las cuales tenemos que avanzar hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero también en ese caminar vamos a escuchar diferentes voces que van a tratar de angustiar nuestro corazón, que van a tratar de desalentar nuestra vida, que van a decir, sí, Dios te prometió y es verdad, pero es un camino difícil, no es fácil que tú vayas por ahí, y infinidad de cosas que pueden amedrentar nuestro corazón. Pero aquí vemos cómo Caleb dijo, vayamos y conquistemos la tierra que el Señor nos ha dado, vayamos y conquistemos, porque podremos contra ellos. Ellos no serán nada porque el Señor está de nuestro lado. Y sabes, él trataba de alentar al pueblo a través de la palabra que el Señor había puesto en el corazón de ellos al darles esas promesas y lo que él había visto, y su fe en ese tiempo, en ese momento estaba hablando. Pero el pueblo y los espías, los otros 10 espías, estaban dando voces de angustia y de calamidad, porque dice el versículo 31 al 33, seguimos leyendo, dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. ¿Sabes? Ellos comenzaron a ver el tamaño de las ciudades, lo fortificado que estaban. Ellos comenzaron a ver a los habitantes de ese lugar que eran gigantes. Comenzaron a ver los problemas, las necesidades, y dejaron de ver a Dios, dejaron de escuchar la voz que da vida, la voz de Dios que les había dicho, vayan y conquisten la tierra. Ellos comenzaron a escuchar las voces de dolor, de angustia, de miedo, y su corazón se llenó de terror y comenzaron a ver las cosas negativas. Sigue diciendo el versículo 32. Entonces comenzaron a divulgar entre los habitantes el siguiente mal informe sobre la tierra. Comenzaron ellos a mentir. Las voces de ellos comenzaron a dar voces de mentira, voces de derrota, diciendo esto: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta habitan gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Ellos comenzaron a dar un mal informe al pueblo, y el pueblo escuchó la voz de ellos y se llenó de terror y se llenó de angustia, y dijeron: no podremos conquistar esa tierra, no vayamos. Y comenzaron a quejarse y comenzaron a levantar voces de queja: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado tenidos en ese desierto, y mejor esto y mejor lo otro. Y comenzaron a murmurar en contra de Dios, en contra de sus promesas. Dejaron de escuchar la voz que da vida por escuchar la voz que da muerte, la voz de alerta, la voz de terror, la voz de miedo. Sabes, en nuestra vida, te lo vuelvo a repetir, vamos a encontrar diferentes circunstancias en nuestro caminar, y nosotros nos vamos a enfrentar con ese tipo de situaciones. La cuestión es: ¿qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a escuchar la voz que nos da vida, la voz de las promesas que vienen de parte de Dios. Vamos a escuchar la voz de nuestro pastor y lo vamos a seguir. No vamos a escuchar las voces que están en el mundo, las voces que traen una influencia negativa y que nos separan de la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabes? La consecuencia de escuchar las voces negativas trae una consecuencia de sufrimiento, de dolor, de separación con Dios, y en ocasiones de muerte, como lo vamos a leer ahí mismo en Números 14 del 1 vamos a estar leyendo varios versículos, y si es que sigamos adelante, dice 14 versículo 1, dice: entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche, porque Dios había hablado con el pueblo y los había reprendido: y ustedes no van a pasar esta tierra que yo les prometí, regrésense al desierto. Y una generación de 20 años, la generación de 20 años para arriba no va a entrar, sino que va a quedar tendida en el desierto, sino que todos los niños que ustedes pensaron que iban a ser
comer botín, ellos serán los que disfrutarán y entrarán en la tierra prometida. Entonces Moisés les dio este mensaje y el pueblo reaccionó de esta manera. Dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar y a gritar, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron, una gran protesta contra Aarón, contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Y ellos se quejaban, sus voces eran de queja, sus voces eran de dolor, sus voces eran de aflicción. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Josué, se rasgaron la ropa. Escucha esto, lo que sigue diciendo. Y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Estaban en esa lucha, estaban en esa cuestión de escuchar las voces negativas, y Dios seguía hablando por medio de Josué, por medio de Caleb, pero ellos no quisieron escuchar. Dice el versículo 8, dice, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y la miel. Yo quiero que tú y yo pongamos atención en la primera parte de este versículo. Dice, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Estos hombres confiaban en Dios, esos hombres tenían fe en Dios, esos hombres habían escuchado la voz de Dios y creían que Dios les iba a dar esa tierra. Pero como el corazón del pueblo ya estaba contaminado por las voces diferentes, las voces de terror, de angustia, de aflicción, sucedió esto. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo que está en esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Seguimos leyendo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Quisieron callar las voces de bendición, quisieron callar las voces que estaban hablando con verdad y con justicia, y quisieron matarlos. Pero entonces dice la palabra de Dios, entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales, milagros que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa. Dios realmente estaba enojado con el pueblo porque dejó de escuchar su voz. Más abajo dice que Moisés comenzó a interceder y intercedió por el pueblo, y entonces vino la consecuencia. Dijo, esa generación no va a entrar. La generación de 20 años para arriba quedarán en el desierto. No van a entrar. Ellos dijeron ellos mismos, eso es lo que les va a suceder. ¿Sabes? Las consecuencias de no escuchar la voz de Dios, la consecuencia de dejarnos guiar por las voces equivocadas, pueden desviarnos de nuestro destino profético en el Señor, pueden desviarnos de nuestra vida, de nuestro propósito en el Señor. Y Dios reprendió al pueblo de Israel y lo llevó a una tierra de aflicción en el desierto, porque no quisieron escuchar su voz. Y sabes, el pueblo de Israel, cuando escuchó este mensaje, cuando escuchó esta confrontación que Dios hizo con ellos, este pueblo volvió a desobedecer la voz de Dios. Es que es increíble. La Biblia, cada vez que analizamos, cada vez que vemos, siempre que el hombre le da la espalda a Dios y deja de oír la voz de Dios, siempre cae en una desgracia por dejar de escuchar la voz de Dios, por dejar de oír la voz de Dios. Y este es un ejemplo grandísimo de este pueblo, de que dejó de escuchar su voz. Y ahí mismo, más abajito, en Números 14, 28, 35, Dios comienza a decirles unas cosas y el pueblo de Israel comienza a responder otras. Y yo quiero que vaya conmigo, Números 14, versículo 28 al 35. Y dice, ahora bien, díganles lo siguiente:
tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que los oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirán. Dice, no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Josué y Caleb, los que escucharon la voz de Dios, los que creyeron en la voz de Dios, los que caminaron escuchando la voz del Señor. Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, son los únicos que van a entrar. Sigue diciendo el siguiente versículo. Dice, ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes caerán muertos en este desierto, sigue diciendo el Señor. Dice, sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esa manera ellos pagarán la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Fue una tremenda consecuencia. Pero aún así, escuchando todo esto, el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, porque más abajito en el versículo 39, después cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de un profundo dolor. Dice, así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de la colina. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Pero ya era muy tarde. Sigue diciendo el versículo 41, pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor? ¿Por qué desobedecen la voz del Señor de volver al desierto? No les dará resultado. Dejaron de escuchar nuevamente la voz de Dios. Y el siguiente versículo dice esto, dice, no suban ahora a la tierra, lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán, porque el Señor no está con ustedes. El Señor no está con ustedes. Y sabes, el pueblo de Israel desobedeció la voz de Dios, subió y peleó, pero fueron humillados y fueron vencidos. Fueron vencidos porque no escucharon la voz del Señor. Qué importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que aprendamos a caminar en las promesas de Dios en nuestra vida. Qué importante es que tú camines tomado de la mano del Señor y veamos claramente lo que Él tiene preparado para tu vida y para mi vida. Es importantísimo que aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que da vida a nosotros. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 10, versículo 10. Estamos casi por cerrar esta parte. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, y mi propósito es darles una vida y plena abundancia. Las palabras del Señor para su iglesia, para nosotros, son palabras de victoria, son palabras de abundancia, son palabras que nos darán vida. Iglesia, necesitamos reconocer qué voz es la que estamos escuchando, la voz del mundo o la voz que nos da vida. Yo quiero invitarte a que tú y yo caminemos juntos en este tiempo y busquemos completamente el rostro del Señor y veamos las victorias que Él tiene preparadas para nosotros. Y si tú has dejado de oír la voz de Dios, este es el tiempo en el cual tú y yo podemos acercarnos confiadamente y buscar su rostro y buscar su voz. Porque esa es la voz que nos dará vida. Esa es la voz que nos dará victoria. Esa es la voz que nos dará salvación. Yo quiero pedirte que en este tiempo tú te levantes con tu familia, que tú hagas una limpia en tus redes sociales y depures
y comienzas a quitar personas que no traen bendición para tu vida, o a personas que tú sigues y que no traen bendiciones a tu vida, o tal vez videos que estás viendo en YouTube o en TikTok que no están edificándote para nada, sino al contrario te están volviendo más alejado de la presencia de Dios. Yo quiero animarte que tú hagas una depuración de tus redes sociales y que comiences a quitar lo que no le agrada al Señor, y que comiences a llenar tu corazón de su palabra, de sus promesas, porque sus promesas te darán vida y te darán salvación. Yo quiero invitarte ahí donde tú estés a que cierres tus ojos y que le pidamos al Señor juntos en esta mañana que el Padre traiga victoria y bendición a nuestras vidas. Señor, yo te quiero pedir en este tiempo, Señor, que tu presencia nos visite de una manera gloriosa. Que tu presencia, Señor, traiga a nuestra vida, Señor, ese refugio, esa paz, esa victoria. Te queremos pedir perdón, Señor, si hemos dejado de escuchar tu voz y hemos hecho, Señor, lo que las voces que hay en el mundo nos están influenciando, Señor, y nos hemos alejado de tu gloriosa presencia. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos levantes, Señor, en este tiempo, y que tú guíes nuestro corazón y nuestra vida, y que tu presencia nos llene de gozo, que tu presencia nos llene de paz, que tus palabras, Señor, que tu voz nos guíe, como lo acabamos de leer, Señor, que el buen pastor, Señor, guía a sus ovejas y les da vida. Señor, gracias porque tú eres nuestro pastor. Gracias porque tus palabras y tu voz, Señor, son dulces a nuestro corazón. Tus palabras son de vida y de victoria en nuestras vidas. Yo quiero pedirte por tu iglesia, Señor, que tú la bendigas, que tú la prosperes y que tú la ensanches y que la lleves a más cada día, Señor. Gracias te doy en esta hora porque tu amor nos llena, porque tu amor nos es suficiente, porque tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento y nos sostiene eternamente, Señor. Yo te doy gracias en esta hora por tu amor infinito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.